Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. El Espíritu Santo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya sabemos por predicaciones anteriores que son las palabras finales del Sermón del Monte, del discurso que el Señor ha estado dando y explicando sobre cuál es su plan de gobierno o cómo se deben comportar los ciudadanos de este reino. En estas palabras va, por supuesto, en el contexto de llamado a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, y de las dos sendas advertencias que nosotros pudimos ver también, que son la de cuidarse de los falsos profetas, y el otra advertencia era sobre cuidarse sobre nosotros mismos, sobre las profesiones falsas. En cuanto a las profesiones falsas, hablábamos de que la base de esas profesiones de los autoengañados descansaban en tres cosas. En su confesión ortodoxa, no estamos diciendo que está mal la confesión ortodoxa, es muy importante, la doctrina esté clara y sobre todo que sea ortodoxa. Ortodoxa significa que sea correcto, pero no es suficiente. Hablamos también que el error de estas personas es que confiaba en sus ataduras emocionales. La confesión ortodoxa porque decían Señor, Señor. Y está bien llamarle a Jesús Señor, pero Él dice que eso no es suficiente. La segunda razón vimos que era ataduras emocionales. Se le repite Señor, Señor, porque en la cultura hebrea la repetición de un nombre destaca proximidad e intimidad. Pero el Señor dice que aunque una persona experimente o piense que tiene proximidad sentimental, son aquellas personas que dicen o que sienten, tú me vieras orando y cómo me derramo en lágrimas, tú me vieras leyendo y se me levantan los pelos del brazo, del todo mi cuerpo, porque me siento emocionalmente, o yo me gusta ver clases acerca de Jesús porque me parece maravilloso. Y aunque esas cosas son buenas, no son malas en sí mismas, nuestro Señor Jesús está explicando que no es suficiente. Y la tercera base sobre las cuales descansan las personas que lamentablemente tendrán un final aterrador, es aquellas personas que descansan en sus muchas actividades religiosas o en la iglesia. Porque estas personas profetizaban, hicieron milagros, echaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí. Ahora, en los versículos, a partir del versículo 24, el Señor nos va a enseñar a través de una parábola, una pequeña parábola, todo lo que ha dicho sobre los falsos profesantes. En verdad, el versículo 24 es una ampliación de la enseñanza que viene diciendo desde el versículo 21. La división va a ser sencilla para que la recordemos. Vamos a tratar de esta sección, su tema central. En segundo lugar, veremos las similitudes de los dos constructores. En tercer lugar, las diferencias de los dos constructores. Y luego aplicaremos. Vayamos inmediatamente al tema central. Evidentemente, como lo hemos leído, son dos constructores. Estos dos constructores pueden ser dos arquitectos, ingenieros o albañiles. No se nos dice qué tipo de constructor es.
una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en algunas partes de la iglesia, quise decir de Israel, el terreno presenta ciertas peculiaridades de ser un terreno, arenoso. Por supuesto, y esto es de conocimiento general, discúlpenme, porque tengo un problema fuerte en la semana de la garganta. Por supuesto, para construir una casa con solidez hay que cavar profundamente hasta llegar al suelo sólido. Hasta el momento, ¿verdad? No he dicho nada que quizá usted también conozca. Entre estos dos constructores, uno se dedica para asentar obviamente bien las bases y el otro no. Es obvio que el Señor no está dando una clase a su auditorio sobre ingeniería, o a su audiencia sobre ingeniería. Tampoco Él está hablando a la Facultad de Ingeniería de Jerusalén. Él está hablando a un grupo de seguidores y le está advirtiendo sobre los falsos profesantes. ¿Qué es lo que quiere comunicar el Señor Jesucristo con esta parábola? ¿Qué es lo que realmente quiere enseñar? Gracias. Usted dirá, pastor, eso es muy evidente y claro. La casa es la salvación del alma. El terreno sólido que construyó el hombre sabio es Cristo y su obediencia perfecta. El terreno sólido es Cristo y su perfección a la obediencia de la ley de Dios, y el hombre que edifica su vida sobre Cristo está edificando sobre la roca. El cimiento del terreno arenoso es el hombre que confía en su propia religión, es el hombre que confía en su decencia, es el hombre que confía en sus buenas obras o en cualquier otra cosa. En conclusión, dices tú, el tema de esa parábola es que el hombre sabio es el que descansa en Cristo para su salvación, mientras que el insensato descansa en su religión o en cualquier otra cosa. Eso no es lo que enseña la parábola. Me explico. Es verdad que la Biblia enseña en muchos lugares que el Señor es como una roca. Eso es verdad. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 se dice, Moisés canta y dice, Él, hablando de Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Por lo tanto, bien hacen los hombres en edificar su vida en Dios. En el versículo 15 del mismo capítulo de Deuteronomio 32, hablando de Israel, Moisés le recrimina que ellos que Israel abandonó al Dios que los hizo y menospreció a la roca de su salvación. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, Pablo, hablando de Israel, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, nuevamente Pablo dice que la iglesia, los cristianos, los creyentes, deben ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que la iglesia está fundada sobre la roca, así como en Mateo 16 se dice que sobre esa declaración de Pedro, no Pedro es la roca, sino sobre el fundamento, la roca de que Él es el Hijo de Dios encarnado, la iglesia está edificada y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y también fue el mismo Pedro en su primera carta, en capítulo 2, versículo 4, exhortándonos a los creyentes, nos dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que decir que Cristo es la roca principal
donde está fundamentada la salvación de las almas, o que decir que Cristo es la roca donde está fundamentada la iglesia, eso es una verdad totalmente correcta. Esa verdad se enseña abundantemente en la Biblia, como con estos ejemplos sencillos que acabo de dar. Pero eso no es lo que enseña nuestro texto que acabamos de leer. Si nosotros observamos el versículo 24 y 26, el Señor está comparando a dos individuos. Cualquiera pues que me oye, versículo 24, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El Señor, hermano, escúcheme bien, el Señor no está comparando al individuo que descansa en Cristo solo para su salvación, que está bien, y a otro que descansa en otras cosas, buenas obras, religión, lo que sea. Él no está haciendo esa comparación, si tú lo notas en el texto. El Señor, hermano, compara a dos hombres que confiesan ser cristianos, pero que representan a dos oidores de la palabra de Dios. El que oye y hace, comparado con el que también oye y no hace. Es una ampliación del versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Si lo actualizamos, la comparación no es con los que estamos ahorita aquí y con el que está ahorita levantándose de la borrachera en su casa. La diferencia es evidentemente clara y el Señor no nos está comparando a ellos. El Señor está haciendo la comparación con el que está aquí, que estaba cantando, aleluya, mi vida es Jesús, y con otro que también está aquí y que cantó también, aleluya, mi vida es Jesús. Esa es la comparación de nuestro Señor. Aquí entonces el Señor está comparando a dos profesantes, dos personas que dicen descansar en Cristo para su salvación. Permiso. El hombre de esta parábola no es el que escucha el Evangelio y lo rechaza porque él tiene su propio método. Es la persona que escucha que a través de Jesucristo es su salvación, que solo a través de Cristo el perdón de pecados se le ofrece, que tiene que venir en arrepentimiento y fe solamente en Jesucristo, y ese hombre acepta ese mensaje de buena gana. Esto es tremendo, hermano, la comparación que se está haciendo. El hombre a quien Cristo señala aquí es el que oye el Evangelio, escucha realmente las palabras de Cristo, las acepta de buena gana, pero en sus relaciones diarias, trabajo, matrimonio, hijos, amistades, intereses, propósito de vida, ambiciones, Cristo no tiene nada que ver en eso. Esa es la comparación. El que está aquí se va feliz, pero que de verdad allá afuera, Cristo no tiene nada que ver. Es este hombre que escucha el Evangelio, las palabras de Cristo, Señor, Señor, que es un admirador de esas palabras, porque Mateo señala que cuando él terminó, la gente se admiraba de su doctrina. A esta persona le gusta cómo habla Jesús, le gusta las leyes justas de Jesús, le gusta la equidad, la ecuanimidad, la santidad, la moralidad de Jesús, pero nada más. No tiene nada que ver con él. La roca que consideró entonces el hombre sabio, el otro hombre, son las palabras del Señor, en primer contexto las del Sermón del Monte,
pero igualmente él abraza toda la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos entender acá, hermanos? Escúcheme bien, por favor. El hombre sabio evalúa la genuinidad de su fe sobre el cimiento sólido de su apego a las palabras de Cristo. Lo repito. El hombre sabio evalúa la genuinidad de su fe sobre el cimiento sólido de su apego a las palabras de Cristo, sobre el cimiento sólido de su obediencia a las palabras de Cristo. El hombre sabio cree en Cristo. ¿Y cómo sabe que él cree en Cristo? Porque él obedece a Cristo. Su profesión, no su salvación, su profesión cristiana descansa segura, porque él vive en obediencia a Cristo. No es que la salvación depende de nuestra obediencia. La profesión de fe es segura y descansa segura sobre la obediencia que se le da a Cristo. Ese es el tema central de la parábola. Número 2, las similitudes de los dos constructores. Seguro nos encantaría distinguir rápidamente y que no hubiese ningún problema, pero lo cierto es que no es posible con esta parábola. Hay muchas cosas en las que el hombre sabio y el que no es sabio se parecen muchísimo. Pero 3 cosas por lo menos podemos ver de esta parábola en las cuales el hombre sabio y el necio son semejantes. En lo primero es, ambos escuchan la palabra de Cristo. Versículo 24, cualquiera pues que me oye. Versículo 26, cualquiera pues que me oye. Ambos están en su audiencia. Como dije hace un ratico, no compara a un cristiano con un musulmán. No está comparando un cristiano con un budista, ni con un brujo. Ambos escuchan la palabra. Los 2 hombres están cerca de Cristo. Los 2 hombres tomaron de su tiempo y escuchan con atención. No es el individuo, como les dije hace un rato, que está ahorita viendo un partido de fútbol o de béisbol. Es un individuo que está sentado en la iglesia escuchando y que también no es un disputador. Él no está ahí bravo con el pastor, ni tampoco discutiendo que no le parece, porque él es un oidor de buena gana. Esa es la similitudes que tiene el necio y el sabio. Ambos se encuentran en la iglesia y ambos se sientan en las butacas de la misma iglesia. La otra similitud es que ambos edifican una casa. Cualquiera pues, 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. 26, pero que aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que ¿qué hizo? Edificó su casa también. Nuevamente, se trata de la profesión de fe sobre el engaño de los que claman, Señor, Señor. Estas personas profesaban estar seguros en Cristo. Estas personas profesaban no tener otra confianza para la salvación. Porque en la parábola, ¿qué es una casa? ¿Para qué es una casa? Una casa es un lugar donde uno se encuentra seguro. Entonces, los 2, escuchando y profesando, Señor, Señor, se encuentran en el lugar similar de que confesaban lo mismo. El hombre sabio y el necio, el autoengañado, confiesan lo mismo. Y la última comparación, las construcciones de ambos
son sometidas a pruebas. Versículo 25 y versículo 27. 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 27, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos entonces escuchan el mismo mensaje, los dos dicen que aceptan y reciben el mismo mensaje, los dos construyen una casa y los dos son probados. Los versículos están paralelamente puestos de manera idéntica. Todas estas similitudes nos indican que distinguir al hombre sabio y al necio no es algo de simple vista, porque parecen lo mismo. Es mirar a gente que parecen cristianos. Pero Cristo dice, uno es sabio y el otro es necio. Uno no va a caer su casa y el otro sí. Diferencia, tercer punto, hermano. Diferencia entre los dos constructores. La primera, obviamente, en los cimientos donde pusieron sus edificaciones. Es la primera diferencia. Uno construyó su profesión sobre un fundamento seguro y el otro construyó su profesión sobre un fundamento falso. El sabio dijo, creo en Cristo, creo que Él ha sido entregado como propiciación, satisfacción de la ira de Dios por mis pecados. Y estoy seguro porque a partir de esa decisión veo en mi vida un fruto de santificación que ha comenzado. No es perfecto, pero sinceramente va avanzando. Me estoy desapegando de la manera de pensar y actuar equivocadas y cada vez me vuelvo más santo, obediente y humilde a mi Señor. ¿Puede usted ver el proceso y la obra de santificación que hace Jesucristo en su pueblo? Lo experimenta. Porque, querido amigo y hermano, si usted no experimenta la santificación, no importa que usted le llame Señor, Señor, usted no va al cielo. El necio dice, creo en Cristo y creo también que Él fue entregado como propiciación y justificación por mis pecados. Y estoy seguro porque tengo la doctrina correcta, porque soy un mar de sentimientos y emociones cuando pienso en Cristo, o porque estoy dedicado a muchas actividades en la iglesia. Un error clásico y un paño de agua realmente terrible para muchos, involucrarse en actividades de la iglesia y usted nunca los ve salir de allí, porque estas personas creen que su salvación está por su activismo. Pero el Señor, hermanos, no quería simplemente la admiración de las personas o el asentimiento intelectual sin ningún compromiso. Las personas que regresarían a sus casas cuando oyeron su sermón se fueron muy admirados, pero después le gritaron, crucifícale, crucifícale. En el Antiguo Testamento se nos habla de que el pueblo al profeta Ezequiel lo venían a escuchar y le decían que era un cantor melodioso cantando canciones de amor, pero que también rechazaban al final. Les gustaba y se regocijaban cuando escuchaban al profeta y cuando escuchaban la palabra de Dios, pero en sus vidas
no ponían en práctica nada de lo que se les decía. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Es el texto paralelo de lo que estamos estudiando y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué, hermanos? ¿No hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque aunque le llamaban Señor, Señor, no hacían nada de lo que Cristo le dice a su pueblo que debe hacer. ¿Cuántos, hermanos, dice el Señor, dicen ser cristianos y realmente no lo son? Cristo dice: muchos, hermanos. Y la razón es porque son ligeros, no meditan ni reflexionan sobre el verdadero estado de sus almas, no meditan en lo que la Biblia enseña claramente sobre las evidencias de alguien con la verdadera fe. Ellos descansan solamente en que fueron bautizados hace un tiempo, en que repitieron una oración, en que de alguna manera eso fue la tradición en la cual la familia los levantó, pero ellos realmente en su vida personal no tienen ninguna evidencia de lo que es ser cristiano. No son obedientes, no son humildes, no son santos, no son cristianos, aunque digan que lo son. Ellos piensan, lo que te quiero decir a ti es que pienses. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? No que seas un teólogo, pero realmente conocer la esencia del mensaje. Eso es fundamental. Hacer la confesión correcta o detener cuál es el contenido del Evangelio correcto. Para tener la verdadera fe es necesario esa confianza en el Señor Jesucristo, pero esa confianza que lleva a la obediencia. Realmente se comienza una batalla entre seguir los patrones del mundo y los de Cristo. Tú sufres esa batalla, ya sean internos o batallas internas o batallas externas. Tú dices: yo no tengo tiempo para eso, pastor. Yo lo que quiero es paz. Yo lo que quiero es por fin conseguir tranquilidad. Yo lo que quiero es sentirme querido. Yo lo que quiero es sentirme alguna vez en la vida valorado por alguien. Hermanos, escucha la palabra del Señor. El hombre sabio cavó y ahondó. Trabajó duramente en examinarse a sí mismo, porque no quería que al final de su vida encontrarse con nada. El texto no nos sugiere que las dos casas eran distintas, probablemente eran parecidas en la fachada. Y eso es una realidad, hermano, que cada uno de nosotros podría decir de muchas personas que aparentaban ser creyentes o que nosotros los reconocíamos como creyentes y no lo eran. Hace 1 o 2 semanas hay una noticia rondando sobre un hombre que apuñaló y luego le pasó la camioneta encima varias veces a su esposa. Cuando las autoridades lo buscaron y lo encontraron, porque encontraron la camioneta en un sitio,
la encontraron en casa de unos cristianos. Cuando hicieron las investigaciones de cuál es la relación de los dueños de la casa con los dueños de la camioneta, el hermano que vino y guarda su camioneta aquí, el hermano también de la iglesia, que hasta el momento ellos no sabían, era un asesino y un pervertido. Porque son personas que en apariencia parecen cristianos, pero no lo son. Entonces hablamos de la primera diferencia, y que esa diferencia son los dos cimientos donde edificaron esto. La segunda, y es la última, es que esta profesión, hermanos, la referencia entre el sabio y el autoengañado, es que uno resiste a la prueba y el otro no resiste la prueba. Tarde o temprano se manifiesta la debilidad del fundamento al quedar destruido por la tormenta. Algunos serán en esta vida, otros en el día final. Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice el Señor Jesús: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. A veces esa prueba es por la burla y rechazos de familiares o de sus amistades. A veces por recibir, tú si eres tonto, te lavaron el cerebro. O a veces esa prueba es cuando tiene que decidir entre impulsos personales que saben o que se le dice en la Biblia que son totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero esta persona tiene más miedo de los hombres que de Dios. Se ama más a sí mismo que a Jesucristo. Para otros, las pruebas son los creyentes. Porque a veces las personas vienen con una visión romántica de la iglesia. Aquí todo el mundo es bonito. Aquí todo el mundo te saluda con sonrisa. Aquí no hay envidia. La gente no es mala. Aquí tú le pides un favor a cualquiera y te corre y te lo hace. Pero cuando se encuentran con Evodia y Síntique, ¿saben quién es Evodia y Síntique? Esa está en el Nuevo Testamento, hermano. Lea su Biblia. Filipenses capítulo 5. Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Estaban peleadas las dos hermanas de la iglesia. Cuando se encuentran con un Demas, ¿saben quién es Demas? ¿No sabe quién es Demas? Demas es un colaborador del apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo: Demas me abandonó, amando más a este mundo. De repente se encuentra en Hechos capítulo 15, estos cristianos que tienen una visión romántica de la iglesia, y leen Hechos capítulo 15 y no puede ser. ¿Qué dice Hechos capítulo 15? Pablo y Bernabé se pelearon y ya no podían andar juntos. El apóstol Pablo y sus compañeros de viaje Bernabé tuvieron un altercado que no lo pudieron solucionar. Y que se dijeron: ¿sabes qué? Vete tú por la izquierda y yo me voy por la derecha. Y Lucas, que es el escritor, nos dice quién tenía la razón. El uno porque se quería llevar a su sobrino Marcos, pero Marcos en el primer viaje misionero los había abandonado. Y Pablo dice: no me parece bien que nos llevemos otra vez al que nos abandonó. Entonces yo voy a predicar en otros lugares con mi sobrino, y Pablo agarró a Silas y se fue por otra parte. Que por cierto, luego Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos.
Y después, más adelante, muchos años, Pablo casi muriéndose, él pide, tráiganme a Marcos, que él es útil en el ministerio. Los hombres cambian, las personas cambian. Estas personas se dan cuenta que hay diferentes grados de madurez y conocimiento entre cristianos y no lo soportan y se van. Se dan cuenta que hay cristianos con pecado remanente, no lo soportan y se van. Pero se van porque están deseosos de irse al mundo, por eso no toleran nada. Terminan diciendo, aquí no hay nadie cristiano. Para ir para allá con esos hipócritas mejor no voy. Pero ellos son los insensatos, que su profesión de fe es falsa. Termino con dos aplicaciones, hermano. La primera es de suma importancia, de importancia capital, que todos los que profesan la verdadera fe examinen con mucho cuidado el fundamento de su profesión. Es de importancia capital que todos los que profesan la verdadera fe examinen con cuidado el fundamento de su profesión. Número 2. Pocas cosas son más engañosas que ser un mero oidor de la palabra. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 31 al 33 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, ¿y qué? No las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Este texto, hermano, es aterrador. Y escríbalo en su alma y en su corazón. Como el Señor le dijo a Ezequiel: Ezequiel, se paran y se sientan delante de ti como pueblo de Dios mío. Oyen y hasta halagan. Les encantan tu predicación, hasta te dirán halagos, pero la verdad no van a hacer. Esos son el oidor insensato. Le ruego a Dios por cada uno de los que estamos acá sentados, que consideres tu profesión de fe. No importa cuántos años tienes como cristiano, no importa si eres un miembro de la iglesia, pero si tú oyes y te admiras de la predicación, pero en tu vida personal tú no tienes las evidencias de un cristiano verdadero, que es la obediencia, el apegarse a la palabra de Dios y la santificación que viene de una persona que escucha a Dios, cuando vengan las lluvias, la tormenta, vivir en Venezuela, usted se va a evidenciar de que usted fundó su profesión en la arena y no en la roca. Oh Señor, te suplicamos y te pedimos que nos ayudes a que no seamos autoengañados, Señor.
desde mi persona hasta la persona, hasta aquel que está más nuevo en la fe, Señor. Es impresionante cómo fácilmente podemos caer en la categoría de los que se engañan a sí mismos. Evita, Señor, por favor, que escuchemos esas terribles palabras. Yo nunca los conocí. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a evaluarnos correctamente. Y si tienes la misericordia de que hacernos cuenta que a pesar del tiempo en la iglesia, yo puedo quedar, Señor, convencido de que no soy un cristiano. Hoy sea el día de la salvación de esa alma. Y que por supuesto, oyendo el Evangelio, venga a ti en arrepentimiento y fe y comience a caminar por el camino angosto que tú le dejaste a tu pueblo. Señor, ayúdanos a ver de manera clara y a regocijarnos si nuestra profesión de fe que descanse en los argumentos verdaderamente correctos. Ayúdanos, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestro tiempo, sea cual sea nuestra situación. Gracias por tu palabra, Señor. Guíanos en Cristo Jesús. Amén.